Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo, intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, se encarga de transparentar, de acercar a la clase gobernante, a las autoridades con los ciudadanos, además de resolver las negativas de entidades gubernamentales sobre transparencia y de proteger los datos personales. Hay muchos retos todavía en materia de transparencia. A nivel mundial nos encontramos a la mitad de la escala global, pero quizá los principales retos se encuentran en el ámbito de lo local, en donde autoridades, bien por opacidad o por corrupción, no transparentan la información. Y ahí es importante el actuar del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Para que el instituto sea garante de transparencia y mantenga su independencia, en el Congreso se ha planteado una iniciativa para dotarle de autonomía, no solamente en su operatividad, sino también en su funcionamiento y en el término de rendición de cuentas. Esto busca además que el Ejecutivo pueda proponer y después avalarse a través del Congreso el nombramiento de los comisionados integrantes del Pleno. Pero ¿cuáles son los retos de la transparencia en nuestro país? ¿Qué contempla esta legislación? ¿Quiénes cumplen y quiénes incumplen con la normatividad actual? ¿Cuáles tendrían que ser los retos de un instituto que sea autónomo e independiente, ciudadano? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. Entre los 34 países que integran la OCDE, México se sitúa en el último lugar en cuanto a índices de corrupción. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en la Cámara de Diputados, gracias por estar con nosotros en esta visión universitaria. Hoy vamos a hablar del IFAI, una institución tan llevada y traída en estos últimos días, tan maltratada, dirían algunos, por los propios políticos que la crearon, que la forjaron como una institución autónoma, independencia que ha ido perdiendo poco a poco. Vamos a hablar de eso. Bienvenidos a todos los estudiantes de la Universidad de Insurgentes que nos acompañan. Gracias a usted por vernos. Está con nosotros el diputado del PRD, Carlos Reyes Gamis, y quién mejor que él para que se presente. Diputado, bienvenido, gracias. Yo me llamo Carlos Reyes Gamis, soy diputado federal por Iztacalco, el distrito 13 de Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Economía en la Universidad Nacional, he sido diputado local aquí de la ciudad y ahora soy diputado federal. Y bueno, estoy aquí a sus órdenes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Arrancamos con sus preguntas. Por favor, vamos con Alfredo Mota Ábalos. Alfredo, gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿qué beneficio tengo como ciudadano con este tema a tratar? Con la autonomía del IFAI, ¿qué beneficios, en dónde están los retos de esta autonomía, la del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI? Pues miren ustedes, hace aproximadamente 10 años en este país se empezó a hablar de transparencia, es decir, que los actos públicos del gobierno, de las entidades, se transparentaran. ¿En qué se utilizan los recursos que aportamos todos los ciudadanos? ¿Cómo se utilizan? Y si estos recursos son bien utilizados. Y en tal virtud, hace 10 años empezaron a crearse instituciones que precisamente de lo que se encargan es de la transparencia y del acceso a la información. Por ejemplo, si antes uno tenía interés de acudir a una presidencia municipal y preguntar cuánto había costado
la construcción de una cancha deportiva, preguntar qué constructora había hecho esa cancha y preguntar qué beneficio se lograba al construir esa cancha, pues simplemente las autoridades no tenían la obligación de informar a los ciudadanos. De 10 años a la fecha, fue una demanda de la sociedad que se crearan organismos y leyes que obligaran a las entidades públicas a transparentar el uso de sus recursos, que al final del día son públicos, y también informaran el beneficio de sus actividades. Y entonces es que se ha ido avanzando en la construcción de organismos como el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información. En este instituto recae la responsabilidad de velar porque todas las entes públicos gubernamentales efectivamente transparenten sus actividades. Ahora, se agregó al IFAI el tema de la protección de datos. Sobre eso la pregunta es de René Casas Narváez. René. Mi pregunta es referente a quién es la autoridad responsable de vigilar que exista la adecuada publicidad que tienen los establecimientos mercantiles que están en posesión de datos de particulares, de dar a conocer este aviso de privacidad. A ver, comenzó a traficarse con la información, con las bases de datos de los ciudadanos que confiábamos o que otorgábamos estos datos a ciertas instituciones privadas sobre todo, y se vendían estos padrones al mejor postor. Ahora el IFAI también protege estos datos. Para compañías, por ejemplo, como Facebook, ¿no?, que pues es un sistema con el cual navegamos en el mundo del Internet, pues nosotros, ellos tienen la capacidad de acceder a nuestros datos personales y segmentarlos. Actualmente las compañías tienen claridad qué gustos y preferencias tienen las personas, qué tipo de religión profesan, qué tipo de profesión tienen, qué gustos o preferencias sexuales. Entonces, este conjunto de datos que nosotros muchas veces entregamos como parte de la información para acceder a créditos, para acceder a sistemas cibernéticos, para acceder a universidades, este conjunto de datos deben de ser protegidos porque al final del día esos datos son de nuestro particular y directo interés, y se han dado casos que efectivamente, tal y como lo señalas, se han hecho mal uso de nuestros datos. Entonces imagínense que yo tuviera un interés de saber dónde viven, sus edades, su sección electoral, y con ello lucrar de la manera que ustedes puedan imaginarse y sin tener su autorización. Entonces, el órgano que regula este tema tan importante de protección de datos personales precisamente es el IFAI, y es parte de una nueva regulación que debemos de tener porque el mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado muchísimo, la protección de datos personales es una obligación del Estado cuidarla. Gracias, diputado. Estamos hablando de transparencia del IFAI. Vamos a ir a un corte con más información y regresamos a esta visión universitaria desde la Cámara de Diputados. México obtuvo una calificación de 61 puntos en una escala del 1 al 100 en el Índice de Presupuesto Abierto 2012. El Índice de Percepción de la Corrupción ubica a México en la posición 100 entre 183 países evaluados.
Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados. Hablamos de transparencia del IFAI, de esta institución que a últimas fechas lamentablemente ha estado inmersa en la polémica. Porque los propios consejeros, algunos no pueden verse ni en pintura juntos y otros pues tienen un enfrentamiento claro y abierto. ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo dirías, cómo calificarías que se encuentra hoy día la institución, el IFAI? Bueno, pues como suele suceder en nuestro país, esta institución que tiene una corta existencia, pues se ha visto envuelta en escándalos derivados de que sus actuales integrantes pues han tenido diferencias en cuanto a su actividad y estas diferencias se han hecho públicas. Entonces, pues imagínense ustedes que una dependencia que tiene la noble tarea de hablar de la transparencia, del acceso a la información, que es un derecho nuevo y que se esté envuelta precisamente en este tipo de desencuentros, de problemas internos, pues de cara a la sociedad esto sin lugar a duda la deja muy mal parada, porque seguramente ustedes podrán opinar que pues en manos de quienes está el derecho de la información y la transparencia, pues no son gente confiable derivado de los enfrentamientos y los pleitos que ahí se han dado, ¿no? Como institución, ¿cómo está hoy el IFAI? ¿Es confiable el instituto? ¿Es un órgano que sigue funcionando, que sigue y le da certeza a las peticiones ciudadanas, o más bien perdió el espíritu que le dio forma al IFAI? No, yo creo que la institución es una institución importante y positiva para nuestro país. Necesita reformarse. Ahorita nosotros los diputados tenemos en nuestras manos la tarea de generar una serie de reformas que perfeccionen su trabajo, porque teniendo esa responsabilidad tan alta necesitamos actualizar su marco de competencia y necesitamos actualizar su marco de integración, pues para tener un mejor IFAI. Sin lugar a dudas. Vamos con otra pregunta, por favor. Vamos con Jesús Moreno Pineda. Si alguna empresa vende una base de datos, ¿qué sanción se le otorga a dicha empresa? ¿Cuál es el castigo por traficar, por lucrar con la información de su cliente en este caso? Bueno, hay digamos, en este interés de preservar los datos públicos, hay en este planteamiento de reforma que estamos haciendo, que tenga una tipificación tiene una tipificación en el Código Penal. Esto es que aquella empresa que se le conozca que está lucrando con datos personales que deberían ser reservados, pueda ser sujeto a un procedimiento judicial que pueda llevar a la cárcel a quienes integren como parte de esta empresa. Ya, digamos, los años que estarían enfrentando cárcel, bueno, dependen de las características del propio juicio que se estableciera, ¿no? Pero la autoridad tiene los dientes suficientes, tiene las atribuciones necesarias para castigar. ¿Quién castigaría, quién sancionaría en estos casos? Bueno, en este caso es la autoridad ministerial, es decir, el IFAI es el organismo encargado de preservar el derecho de nuestros datos personales. Sin embargo, frente a una eventual irregularidad que una empresa esté haciendo uso indebido de los mismos, se levanta una denuncia ante la Procuraduría General de la República y es el Ministerio Público quien tiene que pues hacer la tarea correspondiente. Gracias, muchas gracias, diputado. Vamos con otra pregunta más, por favor. Vamos con Janet Pérez Martínez. Hay empresas que pasan, intercambian datos de base de datos. ¿Tienen algún permiso o no cuentan con un permiso? ¿Sí lo hay? Estamos incipientemente iniciando la regulación de protección de datos personales, porque fíjense ustedes, el mundo cambió muy rápidamente. Hace 5 años, por ejemplo, las redes sociales no tenían el poder que actualmente tienen. Entonces, esto lo explico porque da cuenta
de que el procesamiento de nuestros datos personales es un valor fundamental. Imagínense, por ejemplo, empresas de telemarketing, imagínense empresas crediticias, de tarjetas de crédito, que estén haciendo uso de nuestros datos personales para rentabilidad de sus negocios, pues no es un asunto legal. Aquí en México estamos iniciando con ese trabajo de regular este asunto. Desde luego la tecnología avanza muy rápido y nosotros vamos rezagados, pero ya se está iniciando pues este proceso para evitar que se abuse indebidamente de nuestros datos personales. Todos hemos recibido, me imagino que todos aquí hemos recibido a nuestro teléfono particular, al celular, al de casa, llamadas de bancos, llamadas de promociones, de telefónicas en donde nos ofrecen incluso hasta viajes. Eso está ya está tipificado, ya está penado, ya está sancionado. ¿Ante quién se puede o ante quién se debe acudir en caso de recibir este tipo de llamadas en donde claramente pues tienen nuestros datos, tienen nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro nombre y se están metiendo en nuestra vida privada? Bueno, desde luego la autoridad responsable es precisamente el Instituto Federal de Acceso a la Información. Si alguien considera que se está haciendo un uso indebido de sus datos personales, pues la instancia primaria a la que tendría que recurrir es precisamente al IFAI. Y secundariamente poder colocar una denuncia ante el Ministerio Público. Lo que yo quiero ser enfático es este tema de la protección de datos personales siendo tan importante. Nosotros nos encontramos en pañales, es decir, en México nos encontramos aún en pañales en cuanto a la verdadera defensa de estos datos personales, ¿no? Sin duda. Vamos a una pausa, gracias diputado por la respuesta, vamos a una pausa por favor, seguimos con otra visión y regresamos aquí a la Cámara de Diputados en esta visión universitaria. Fundar Centro de Análisis e Investigación es una organización de la sociedad civil que se dedica a hacer monitoreo y evaluación de las políticas públicas gubernamentales. Lo que tratamos de hacer es una investigación aplicada. Es decir, somos una suerte de centro de análisis, pero también de organización de la sociedad civil, que a partir del análisis de las políticas públicas tratamos de hacer sugerencias, monitoreo ciudadano para mejorar el quehacer gubernamental en términos generales. Tenemos un enfoque de derechos humanos, que es a partir del cual basa nuestra perspectiva, y trabajamos temas como análisis presupuestario, transparencia, rendición de cuentas y algunos otros. Lo que trata de hacer esta reforma constitucional nuevamente, al igual que la del 2007, es tratar de homologar el derecho de acceso a la información para que una persona tenga garantizado su derecho, no importa si es de Coahuila, de Guerrero, del Distrito Federal. Trata de sentar las bases y atiende problemas que hemos ido observando en los últimos años. Uno de ellos es la autonomía o la independencia de los órganos garantes. Aquí hay que decirlo, no solamente del IFAI, sino en general de los órganos garantes de los estados. Decía, la autonomía constitucional es una autonomía importante como la que tiene el IFE, que se otorga a las instituciones en lo formal. Sin embargo, la independencia radica en acciones un poco menos asibles, pero yo diría igual de importantes, que tiene que ver con que las personas que son titulares de estos organismos sean personas que sean independientes de los poderes públicos. Es decir, que no sean personas cercanas al gobierno en turno, pero tampoco a los poderes fácticos. En la medida en que las personas sean de los primeros círculos del presidente o de los gobernadores en los estados, va a ser muy difícil que jueguen un verdadero contrapeso en el poder. No debemos olvidar que lo que está aquí es una tensión entre un órgano garante que tiene la obligación de que se abra la información, que por sus características es pública, y entre una administración pública, como sucede en todos los países, que quiere cerrar su información porque quiere proteger su labor, porque no quiere ponerse en el escrutinio público. Entonces, ser independiente, mantener una distancia es lo básico y lo más sano para una institución con estas naturaleza, con estas funciones y este mandato. Entonces, en la medida en que no se garantice un proceso de selección que le retire la facultad al Ejecutivo de nombrar
a los y las comisionadas, de nada va a servir la autonomía en la formalidad si no se garantiza la independencia. El Senado de la República, en el periodo legislativo pasado, llevó a cabo un procedimiento legislativo en esta reforma constitucional ejemplar. Fue abierto, fue plural, fue de cara a la ciudadanía, con un debate de alto nivel y especializado que tomó en cuenta muchas voces de muchos sectores y se envió a la Cámara de Diputados una minuta muy buena. Nunca vamos a tener la reforma ideal, pero hay una minuta muy buena que tiene la legitimidad que otorga un proceso con esas características. Desde el momento en el que pasó a la Cámara de Diputados, el proceso ha ido viniendo a menos. Se llevó a cabo un proceso cerrado, donde la ciudadanía no supo bien a bien qué sucedía, qué se estaba discutiendo, y las últimas semanas con noticias terribles, que se quieren sacar a fideicomisos, que se quieren sacar a sindicatos, a partidos políticos, que quieren regresar el proceso a que los titulares del IFAI sean nombrados por el presidente. Yo creo que es muy claro aquí, va a estar muy claro quiénes optan por un país más democrático, que tenga garantizados estos derechos y estos elementos, y quienes quieren seguir consolidando un país corrupto, impune, en donde el poder sea, digamos, concebido y ejercido por unos pocos que siguen aumentando las brechas de la desigualdad, la pobreza. O sea, las consecuencias son importantes. Yo diría, ojalá que tomen esta responsabilidad de manera seria y que aprueben la reforma en los términos en los que la aprobó el Senado de la República. Las entidades federativas con mayor índice de corrupción son el Estado de México, Guerrero y el Distrito Federal. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados. Hablábamos sobre la institución, hablábamos sobre el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Comentábamos sobre el estado actual de quien tendría que ser garante de la transparencia. En fechas recientes se puso sobre la mesa una iniciativa en el sentido de que los consejeros, quienes integran el IFAI, los comisionados de este órgano, fueran propuestos por el presidente de la República, pero no designados por él, que hubiera un mecanismo a través del cual el Congreso participara. Es quizá una normatividad que se apegaría más a la designación quizá de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto sería sano? No es sano, porque de pronto se señalaba que algunos comisionados tenían o tienen compromisos con el actual o con el anterior presidente, a quien le deben a final de cuentas el mandato. Sí, fíjense ustedes que uno de los problemas que enfrenta la institución que se encarga de la transparencia es precisamente cómo se eligen a los comisionados. Actualmente los actuales comisionados fueron electos vía el Senado de la República a través de un acuerdo político que los designó. Hay quien señala que eso es un problema porque los comisionados provienen de intereses o vínculos de partidos políticos. Y entonces, pues al momento de realizar sus actividades, pues siempre van a estar vinculados con el interés del partido que lo designó. Ahora se está planteando que de los actuales comisionados deberían ser designados por el presidente de la República y en un segundo momento avalados por el Senado. Hay quien señala que si esto se hace así, pues se va a seguir manteniendo la dependencia de esos comisionados con el presidente de la República, porque al final del día a él le van a deber el cargo. Y entonces lo que se necesita es tener comisionados que tengan autonomía, que gocen de facultades plenas y que de alguna manera sus resoluciones sean respetadas pues por las autoridades gubernamentales. Yo lo que pienso es que la mejor manera que evite que haya una dependencia nociva en el trabajo de los comisionados que integran el IFAI está en función de meritocracia académica. Es decir, si nosotros pudiéramos insertar como una de las cláusulas para ser comisionado del IFAI que cualquiera que lo quiera integrar forme parte del Sistema Nacional de Investigadores, que es el sistema de excelencia que tenemos en nuestro país,
de la gente de la academia y de la investigación, pues eso sería un filtro que nos colocaría a gente capaz al frente de organismos. Y entonces tendría más razones de méritos académicos que de relaciones políticas. Y me parece que de esa manera estaríamos dotando al IFAI pues de comisionados que tendrían pues más capacidad de desempeñar su función. ¿En dónde verías pues las principales aristas, los principales asuntos a cuidar, a no dejar de señalar para que pues no solamente la institución tenga y mantenga los objetivos con los cuales fue creada, un objetivo ciudadano, autónomo, de independencia, sino que al mismo tiempo pues sirva de contrapeso entre las autoridades, quienes están en el poder, y los ciudadanos, que debemos darles marcaje personal y seguimiento a la labor que realizan quienes están en algún cargo de autoridad? No podemos soslayar que como ciudadanía tenemos el derecho a saber en qué se está gastando nuestro dinero, que a través de los impuestos se nos está quitando. Y no solamente, también tenemos derecho a saber si los gobiernos estatales verdaderamente están haciendo un buen uso del recurso. Entonces, esta es la tarea de la transparencia y el acceso a la información. Y por eso la reforma que nosotros habremos de alcanzar tiene que ser una reforma, una que dote verdaderamente de una integración de nuevos comisionados con capacidades y autonomías plenas. Dos, pues hay que darles facultades al IFAI. Resulta que hoy el IFAI emite una resolución y la autoridad en turno la puede o no tomar en cuenta o hacer caso. Sus resoluciones tienen que ser debidamente atendidas a cabalidad. Tres, estas resoluciones deberían de tener una derivación inmediata de naturaleza penal, porque ¿de qué sirve que el IFAI diga en tal estado de la República hubo malversación de fondos si no hay pues un afincamiento penal de quien haya hecho este... Ahora, ¿hay voluntad política de los actores involucrados? Porque hay faltas, así como hay aciertos, pues de integrantes de todos los partidos políticos, y hay a quienes la transparencia, más que gustarles, les incomoda. Yo espero que el PRI, el PAN, desde luego el PRD, construyamos un acuerdo que le convenga a México, porque hay cosas que ya no pueden esperar, y una de ellas es la transparencia y el acceso a la información. Veremos, por supuesto, y le damos seguimiento. Diputado Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a los alumnos de la Universidad de Insurgentes, a usted que está del otro lado, que nos vio, gracias por acompañarnos en esta visión universitaria. Ahí están nuestras vías de contacto, el Twitter, el Facebook, la página del canal del Congreso, el correo electrónico. Escríbanos, envíenos sugerencias, y aquí nos encontramos la próxima semana en otra visión universitaria. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.